Un saludo jóvenes. El día de hoy veremos lo que es la variación compensada y equivalente. Empezamos entonces con la variación compensada. ¿Qué es esto? ¿Para qué nos sirve? Pues nosotros bien sabemos que la utilidad, los útiles, es una medida subjetiva y por lo tanto hacer análisis comparativos de las utilidades del bienestar entre individuos se imposibilita. Lo que hacemos con esta variación compensada es cuantificar este bienestar, estas variaciones del bienestar en términos monetarios, algo que no es subjetivo y por lo tanto nos permitirá hacer esos análisis comparativos. Ahora, ¿cómo se cuantifica una variación compensada? Primero hay que entender la pregunta. La pregunta dice así: ¿cuánto debe cambiar el ingreso de un consumidor ante un aumento del precio del bien X o Y para que éste mantenga su utilidad inicial con estos nuevos precios, con este nuevo precio? Entonces, antes de pasar al ejercicio, ejemplifiquemos. Supóngase que usted consume libros y café y siempre va a la misma cafetería. Usted tiene un ingreso M y en ese momento tiene una felicidad de 5 con su consumo. Resulta que usted vuelve un día X a la cafetería y el precio del café ha aumentado. Por lo tanto, usted con ese mismo ingreso, con el ingreso que tiene, va a disminuir su bienestar, su nivel de satisfacción. Ya no vas a poder consumir tanto café como lo hacías antes. Entonces, lo que se pregunta, y aquí entra la variación compensada, es ¿cuánto debería aumentar tu ingreso para que mantengas el mismo nivel de satisfacción, de utilidad, que cuando ibas a la cafetería y el precio del café era más económico? Ahora sí, pasemos al ejercicio. Supóngase un individuo que tiene una utilidad dada por una función tipo Cook-Douglas de la forma x a la 0.5, y a la 0.5. Además sabemos que tiene un ingreso de 100 unidades monetarias que las usa para consumir estos bienes x y el precio de x es 5 y el precio de y es 10. Aplicando Lagrangiano y llegando a las demandas marshallianas, llegamos a que el consumo óptimo de X será de 10 unidades y el consumo óptimo de Y será de 5 unidades, lo que nos arroja un nivel de utilidad de 7.071. Este primer equilibrio será nuestra situación inicial. Aquí es cuando íbamos a la cafetería y el precio de los libros y el café estaba económico. Luego pasamos al cambio en el precio, el día en que fuimos a esa cafetería y aumentó el precio del café. Entonces tenemos que la función de utilidad sigue siendo la misma para no violar los supuestos de la teoría de la utilidad. Y ahora en nuestra ecuación de gasto, de ingreso-gasto, el precio de X ha pasado de 5 a 10, ha habido un aumento. Calculamos entonces el nuevo equilibrio con este nuevo precio y nos arroja ahora que el consumo óptimo de X es 5. Pasó de 10 en el equilibrio inicial a 5 y el de Y se mantiene en 5. Ahora, la utilidad que el individuo está obteniendo es de 5 útiles. Vemos entonces que aumentó el precio de ese bien X, de ese café, y ya no estamos tan satisfechos, ya no tenemos tanto bienestar. Ahora sí, pasamos a la pregunta de la variación compensada, que es ¿cuánto debe cambiar el ingreso M para que mantengamos el nivel de utilidad inicial?
que era 7.071. Para ello, lo que vamos a hacer es tomar la función de utilidad y en vez de dejar los niveles de utilidad que tenemos como una variable, vamos a poner ese nivel de utilidad inicial, 7.071. Y del otro lado, reemplazaremos las demandas marshallianas para cada uno de los bienes. Posteriormente, despejaremos la variable m, el ingreso, y obtendremos que con 141.421 unidades monetarias y estos nuevos precios, es decir, con ese precio del café aumentado, volveríamos a esa utilidad inicial de 7.071. Ahora bien, la variación compensada no es ese 141.421. Lo que hay que hacer es a este ingreso que encontramos restarle el ingreso inicial, que era de 100 unidades monetarias, y nos da que la variación compensada es de 41.4221. Es decir, yo que iba a esa cafetería y me aumentaron el precio del café y por ello me sentía insatisfecho, me bajó mi nivel de bienestar. Si aumento mi ingreso en 41.421, podría volver a ese nivel de utilidad inicial, a cómo estaban las cosas antes del cambio en el precio. Veamos ahora esto gráficamente. Partimos de un equilibrio donde el consumo óptimo de X es X sub 0. Sin embargo, en un tiempo T aumenta el precio de este bien. Ello nos hace disminuir las cantidades consumidas del mismo. Pasamos entonces al consumo de X sub 1, que como consecuencia también tiene la disminución del nivel de utilidad. Por ello ahora nos ubicamos en una curva de indiferencia más cercana al origen. Ahora, para ver la variación compensada, recordemos la pregunta. La pregunta es, ¿cuánto debe aumentar el ingreso? Por ello vemos un desplazamiento de la función de ingreso hacia la derecha para volver a la utilidad inicial. Por eso nos detenemos donde vuelve a ser tangente a la curva de indiferencia inicial. Todo esto a los precios actuales. Y por esta condición de los precios actuales, esa variación compensada, ese desplazamiento, debe ser paralelo a la función de ingreso-gasto que salió como resultado del aumento del precio del café. Pasamos ahora a la variación equivalente. Esta es igualmente una medida de bienestar que nos permite hacer estos análisis comparativos, dado que hace una transformación de estas variaciones de la utilidad en términos de útiles a términos monetarios, es decir, pasar de algo subjetivo a algo más objetivo. Para su cuantificación, igualmente tenemos que entender la pregunta, y la pregunta que se hace es, ¿cuánto debe cambiar el ingreso de un consumidor ante un aumento en un precio para que éste obtenga la utilidad final con los precios iniciales? Es decir, nosotros vamos a una cafetería a tomar café y a leer libros. Cierto día nos aumentan el precio del café. Por lo tanto, ya no estamos tan satisfechos, tenemos tanto bienestar porque no podemos consumir tantas unidades de este bien y nuestra utilidad baja. Ahora lo que se va a preguntar, la variación equivalente es, desde la situación inicial, es decir, antes del aumento, ¿cuánto podría haber bajado el ingreso
para que yo me encontrara en la utilidad final sin la necesidad de que hubiera subido el precio del café. Veámoslo con un ejercicio y tomando los mismos datos del tema anterior. Partimos de una situación inicial donde el consumo óptimo de X es de 10, el consumo óptimo de Y es de 5 y la utilidad que nos da como consecuencia de este consumo es de 7.071. Luego acontece el cambio en el precio, es decir, el precio del café pasa de 5 a 10 y por ello el consumo óptimo de este bien ya será 5, bajó de 10 a 5 y el consumo de Y permanece constante en 5. Por esto mismo, la utilidad de este nuevo equilibrio es de 5 útiles. Ahora pasamos a esa variación equivalente. Recordemos que con la variación equivalente lo que estamos tratando es de cuantificar en unidades monetarias esa variación. ¿Y la variación cuál será? Será la utilidad final con los precios iniciales. Tomamos entonces esos datos. Como utilidad, la utilidad final, 5 útiles, y como precios iniciales, el precio de X de 5 y el precio de Y de 10. Ahora nuestra variable no será el nivel de utilidad U, sino nuestro nivel de ingresos M. Para encontrar este nivel de ingresos, nuevamente tomamos las demandas marshallianas de ambos bienes y las reemplazamos en la función de utilidad, despejamos M y encontramos que con 70.71 unidades monetarias y los precios iniciales, yo estaría en el equilibrio que me arrojaría un nivel de utilidad de 5 útiles, es decir, la utilidad final con los precios iniciales. Y ahora, la variación equivalente será entonces esa renta que hallamos de 70.71 menos el ingreso inicial, que era de 100 unidades monetarias. Entonces, la variación equivalente será de menos 29.28. Es decir, si parados en la situación inicial, donde consumíamos 10 unidades de X y 5 de Y por los precios que habían, que era de P de X igual 5 y P de Y igual 10, si en esa situación inicial nos hubiera bajado el ingreso en 29.28 unidades monetarias, nos encontraríamos en la utilidad final, es decir, en 5 útiles. Y no habría necesidad de aumentar el precio del café para que cambiáramos de un nivel de utilidad a otro. Veamos ahora esto gráficamente. Partimos de una situación inicial donde el equilibrio se manifiesta cuando el consumo de X está en X sub 1, pero posteriormente en un determinado momento aumenta el precio de X, de ese café, y por ello pasamos a un nuevo equilibrio con un nivel de utilidad menor donde el consumo de X es X sub 2 y en este cambio entra a jugar lo que sería la variación equivalente. Variación equivalente, que recordemos lo que se va a preguntar es con qué nivel de renta se obtiene esa utilidad final, la de la curva de indiferencia de X sub 2, a los precios iniciales. Como es a los precios iniciales, vemos que esa variación equivalente es un desplazamiento paralelo a la función de ingreso-gasto inicial. Y
se detiene en el punto en que se vuelve tangente a la curva de indiferencia final. Eso ha sido todo. Muchas gracias.